ayer no me acordé de grabar y los últimos minutos tuve que grabar. Bueno, estamos acá. Bueno, estamos, espero que algunos compañeros tuyos se conecten. Sí, leí que algunos habían... Sí, 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 sí. Sandra, Jimena y Alejandro habían Sí, puesto. aceptado. Ujú. Bueno, lo hablo en líneas generales, después cuando vean el Zoom, los que no están, agregué las últimas dos cuestiones digamos, para cerrar la materia, ¿sí? Una actividad y un trabajo como final, ¿sí? Para poder cerrar las notas de este cuatrimestre. Tienen tiempo hasta el 30 de junio igual. Una de las Ah, bien. actividades que vamos a tener hoy tiene que ver con la observación y por eso hoy nos acompaña Roxana, que está ahí, que se la ve medio oscura. Sí, hola, no tengo buena luz en esta Bueno, parte de la casa. bueno, tenemos a Ah, Roxana, te cuento hola, buenas noches. y les cuento a todos que Roxana está en su Sí, último cuatrimestre de la certificación pedagógica. Ya está que en julio ya se recibe de docente. Así que tanto ella como Juan de Dios, que se va a conectar en un ratito, les tienen preparado como una clase especial. La clase especial de Roxana tiene que ver con la actividad que ustedes tienen que realizar en el campus. Y la clase de Juan de Dios es una clase especial, digamos, ¿sí? Que va a hablar sobre inteligencias múltiples. Así que Ah, qué lindo. va a ser muy interesante. Es interesante y gratificante que ustedes acompañen en estos procesos porque cuando estén dentro de 2 años van a estar en el mismo lugar que ellos, van a tener que dar una clase virtual, una clase presencial y una observación. Así que, bueno, nada, yo si querés, Ro, te comparto pantalla para que vos, no importa, empieces con tu disertación sobre la observación. Tenemos a Liz bueno, en este momento y a medida que se van incorporando los demás, los vamos agregando y si nadie más se suma a la reunión, ya les queda esto para ellos, ¿sí? bueno, Bien. Así que te dejo a vos a cargo. bueno. Así como pregunta disparadora, Bueno, no voy a tenés que decir preguntar. que es una pregunta disparadora. Oh, perdón. Vos tenés, vos tenés que hacer primero te ¿Qué pregunta? presentás y después Ah, decís la claro, pregunta que vos considerás que es disparadora, pero no para disparadora. ellos. Claro. Mi nombre es Roxana Marieri Barrola y estoy en el último cuatrimestre, como dijo la profesora, de la profesionalización docente. Y mi pregunta era para ver si romper el hielo, si es lo mismo ver que observar. No, no es lo mismo. A ver, ¿por qué decís que no es lo mismo? Claro, porque ver, yo puedo ver muchas cosas Sí, superficiales o por encima veo, pero observar es como que prestas más atención a esa observación de detalles. Observación es como que buscas detalles. El ver es como claro, que ves por encima. claro. Yo puedo ver, no sé, una Eh, figura, eh, claro, pero no, nosotros por medio de la observación podemos observar situaciones o cosas sí, y, y vamos a tener un objetivo en qué observar, qué vamos a observar, si vamos a observar objetos o personas. claro. Desde allí es que tenemos que saber diferenciar en qué tenemos que observar. En nuestro caso, como docente, ¿a quiénes vamos a observar? A A los los alumnos. alumnos, claro. Ujú. Y los alumnos es un grupo de personas, todos iguales, No, son diferentes. todos diferentes, todos con diferentes capacidades diferentes, Ujú. ¿no? No Sí, todos tienen los mismos gustos, no todos tienen la misma forma cultural, sí. social, y ahora se agregó la familiar. Claro, la Todos misma tienen distintos. instrucción tampoco. No, claro,
todos vienen de familias ensambladas, otros vienen de culturas distintas. Por lo tanto, tenemos que como direccionar qué vamos a observar. Por medio de la observación vamos a realizar qué tenemos que recoger, qué informaciones vamos a recoger, ¿no? Entonces, estos conjuntos de personas, nosotros como docentes también tenemos que saber que tenemos que tener información, ayornarnos con informaciones nuevas, a la tecnología, que a ellos les gusta la tecnología, Ujú. y apuntar para ese lado, ¿no? ¿Qué tenemos que instruir? Y si a ellos les gusta. Por ejemplo, estaba escuchando el otro día a Ana Jovic de hablar de esto de incluir, de la inclusión. Está muy de Ah, moda ahora incluir. ¿Y qué es sí, incluir? Ella decía, yo hablo de incluir, formamos un grupo, hablamos todos somos amigos, pero a la hora de evaluar, ¿qué le digo? Saco en una hoja y le hago 5 preguntas a todos, por igual. ¿Eso es incluir? No. Ella decía, no, no. No, porque todos tienen capacidades distintas, porque todos ujú, tienen intereses distintos. A algunos les gusta dibujar, a otros les gusta, no sé, les gusta leer, no les gusta dibujar, a otros les gusta leer libros, y, y no todos van a ir por el lado de, no sé, de investigar, de estudiar. Entonces, tenemos que ver qué capacidad tiene cada alumno como para decir, bueno, si a vos te gusta dibujar, dibujame sobre este tema. ¿Qué me podés dibujar? ¿Qué podés decir? Si a vos te gusta, no sé, la tecnología, bueno, investigame sobre el mismo tema, pero investigame qué te gusta investigar de este tema. Entonces cada uno va a hacer el mismo tema, pero con diferentes modalidades. Y modalidad. vamos a conseguir, claro, vamos a conseguir que todos investiguen lo mismo, o que todos sepan de lo mismo. Ujú. Pero bueno, cuando uno observa una clase, casi siempre ella hablaba o los más avanzados cognitivamente se enganchan a la clase, los menos, y bueno, ¿para qué le voy a dar clase? Que quede afuera. Y los que son mediocres, bueno, quedan ahí en la mediocridad, no son ni buenos ni malos, quedan en la nada. Entonces decía, no, tenemos que tratar de que todos se incluyan, que todos traten Aprendan. de tener la misma visión como observadores. Entonces eso Ujú, es nuestra tarea como docente, ¿no? Ver qué capacidades tiene cada uno. cada uno. Acá yo tenía como momento de la observación el momento de la preparación, momento de la observación propiamente dicha y el momento posterior de la observación. ¿Qué vamos a hacer después de observar? Vamos a analizar. Vamos Sí, a analizar cada una de esas situaciones. ¿Para qué? ¿A nosotros para qué nos sirve analizar? y para poder evaluar o para poder entender de que recibieron información. Ah, exactamente, para poder evaluar o ver en dónde podemos confeccionar, Reforzar. claro, Ujú, una tarea y poder hacer hincapié en eso que nos falta, ¿no? Como docente tenemos que hacer hincapié en donde no pudieron llegar, donde la información no llegó, buscar estrategias como para llegar a ello, y, y de esta manera el docente siempre tiene que observar. Es una herramienta necesaria para el profesional. No podemos dejar de observar. De esta manera, ¿qué utilizamos? Nuestra memoria. Tenemos que tener memoria y tenemos que tener la capacidad para no solamente ver, porque ver vemos todos, sino ujú, que tenemos que observar. observar. Sí, no sé si quedó más o menos Bueno, yo lo que pensaba claro. mientras te escuchaba es esto, ¿no? Y también lo Sí. interesante, si querés dejar de compartir pantalla, Ro, eh, Bueno, digo, esta cuestión de qué nos pasa a nosotros, primero que somos enfermeros,
Y la Ujú. enfermería, digamos, que es un pilar fundamental la observación, digo, ¿no? Creo que es lo primero que Sí, nos enseñan cuando estamos estudiando. Y para cuánto nos sirve, ¿no? Eh, la actividad que ustedes tienen que realizar tiene que ver con completar unas preguntas de... hay un material de lectura previa que ustedes van a tener que sentarse y ahí magullarlo un poquito. Eh, y nos hace referencia al aula y lo que pasa dentro del aula, pero bueno, acá nos vamos a ver nosotros como docentes e instructores en la práctica, ¿sí? Dentro de un hospital, por ejemplo, ¿no? ¿Qué situaciones observan ustedes en la práctica? ¿Qué les pasó? Por ahí es situarse un poco en los estudiantes que fueron en algún momento, ¿no? ¿Qué situaciones observaron cuando fueron al campo práctico, cuando fueron estudiantes? ¿En qué momento sienten que el docente o el instructor es parte del aprendizaje de ustedes en la práctica? ¿Y cuándo el docente o el instructor es observador de lo que sucede? Son preguntas como sencillas, pero que van ahondando a la importancia de la observación, ¿no? Digo, claro. esta pregunta que hizo Roxana sobre si es lo mismo ver que observar, claramente no. Y digo, ¿qué facilidad tenemos nosotros, los enfermeros, respecto de la observación con cualquier otro profesional? Digo, una de las primeras Ujú. cosas que Claro, nos enseñas es a observar y valorar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, claro. ¿a qué cuestiones nosotros le vamos a hacer foco? ¿Qué cuestiones creemos nosotros que los docentes deben observar sobre los estudiantes también, ¿no? ¿En qué parte de ese proceso? Porque creo que Roxana hizo la pregunta y Elizabeth dijo muy acertadamente, también uno evalúa a través de la observación, digo, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque entiendo a la evaluación como un proceso. Y si yo no observo y si yo no reconozco en mi estudiante sus propias características, ¿cuál es mi situación de abordaje hacia ese estudiante, ¿no? Entonces, tiene Claro. que ver con eso, tiene que ver con en qué rol nosotros nos posicionamos a la hora de observar. La observación es importante porque también nos coloca a nosotros del lado del estudiante, ¿no? ¿Qué observamos nosotros como estudiantes de un docente? ¿Qué observaron hoy ustedes de Roxana como disertante en esta pequeña introducción de lo que es la observación, ¿no? Ujú. Entonces, ya nos va poniendo en juego un montón de cuestiones que tienen que ver con, digo, ejercitar la observación. De eso se trata, ¿no? Entonces, esas 3 o 4 preguntitas que ustedes tienen en la actividad son muy sencillas para empezar a adentrarnos un poquito más en lo que va a ser la próxima práctica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de prácticas en instituciones de salud 1. Entonces, ¿cuál es el rol de la observación dentro del docente instructor en un campo hospitalario? ¿Sí? ¿Qué situaciones el docente observa? ¿En qué cuestiones el docente está presente? Si yo soy contratada como docente instructora y voy al campo práctico, tengo que observar un montón de cosas. Entre ellas, Sí. cómo se presenta mi estudiante, la cuestión actitudinal, aptitudinal y después lo procedimental. Porque si yo tengo un estudiante que es maleducado, que es soberbio, que destrata al paciente, yo ya ahí voy teniendo un problema. ¿Pero qué me Mm. permitió conocer eso de mi estudiante? La observación. ¿Sí? Ok. Para después acompañar, sí, en la colocación de una vía, en la administración de un fármaco, en lo que es higiene o lo que sea. Pero la observación es lo que te da el puntapié inicial para todo esto. ¿Sí? Ujú. Así que lo que tienen que hacer en el campus es esa actividad sobre la observación, es sencilla, corta, clara, y después van a tener otra actividad más que tiene que ver con el final. Y le damos la bienvenida, que está ahí apareciendo, a Juan de Dios, que es la otra persona que, bueno, que va a hablar ¿Qué de pregunta? inteligencias múltiples. Antes de Ah, que Juan hable, porque seguramente con eso vamos a cerrar la clase, el final tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con ustedes, con, si se quiere, la vocación docente, ¿no? Les pido que hagan una reflexión, ¿sí? Sobre su experiencia vivida en este comienzo de la carrera, reflexionando en lo que han aprendido y lo que les resulta significativo
que vivenciaron hasta el momento. Eso es de carácter libre. Se sientan frente a una hoja o la computadora y empiezan a escribir. Bueno, ¿qué me pasó en este cuatrimestre con esta certificación pedagógica? ¿Hacia dónde voy a ir con todo esto? ¿Y qué es lo que yo estoy vivenciando hasta el momento? ¿Sí? De eso se trata al final. ¿Estamos? Mm, Eso para que les sí, quede a los sí. chicos. Cuando Dios te doy Mm. la palabra y te voy a permitir que puedas, estás muteado, te aviso, que puedas compartir pantalla para poder dar tu clase sobre inteligencias múltiples. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, María? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, ya, perdón, pero tuve unos problemas técnicos y no podía ingresar y bueno, acá estoy con la compu de mi cuñado que me prestó un ratito, Bueno, así que estoy en cuando una... quieras comenzar, compartir pantalla. Ok. Ahí. ¿Sabes compartir pantalla? Sí, sí, ahí estoy intentando. El botón verde. Sí, 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 ahí Ahí está. está. Ahí está. Bueno, cuando quieras. Bueno, lo que voy a desarrollar el tema de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Es un psicopedagogo, neurólogo, psicólogo estadounidense, ¿sí? La teoría de las inteligencias múltiples eh, nos habla que en general las personas no tenemos un tipo de inteligencia, sino varios tipos de inteligencia. Como para arrancar, de lo que voy a hablar es de el concepto tradicional de inteligencia, porque generalmente el concepto tradicional de inteligencia el que nos habla la Real Academia Española, nos dice que es la capacidad de entender o comprender o resolver problemas, ¿sí? Sin embargo, para Howard Gardner, eh, este tipo de, este tipo de definiciones es como que nos queda muy corto, ¿no? No nos dice en realidad cuál es el verdadero potencial que tiene una persona. Según Howard Gardner, que es este psicólogo estadounidense, una persona como Cristiano Ronaldo, una persona como Lionel Messi, una persona como Michael Jordan, que son deportistas, serían tan inteligentes como Stephen Hawking, como Einstein, como científicos muy importantes y bueno, que han desarrollado un montón de cosas para la humanidad. Según Howard Gardner, estas personas serían igual de inteligentes, solo que de maneras diferentes, ¿sí? O tienen capacidades que son igualmente válidas, pero de maneras diferentes. Antiguamente, o sea, anteriormente, la inteligencia se medía de otra forma, se medía con el famoso CI o coeficiente intelectual, ¿sí? Bueno, se hacía una prueba, generalmente con capacidades matemáticas, con cálculos matemáticos, y bueno, eso era, digamos, eso nos servía para poder llegar a saber qué éxito académico podía tener una persona, porque solamente medía lo que es la inteligencia lógico-matemática, ¿sí? Nos predecía qué éxito podía tener esa persona académicamente, pero no qué éxito podía tener en la vida, porque estaba dejando, según Garner, un montón de cosas afuera. Hacia el año 1905, un psicopedagogo francés, Alfred Binet, le encargaron que creara una métrica o una forma de medir la capacidad o el desempeño que pudiera predecir, digamos, qué desempeño o qué éxito iban a tener los niños de primaria de Francia de ese momento. Sin embargo, como dije antes, esto solamente medía la capacidad lógico-matemática de la persona o la inteligencia lógico-matemática de la persona. Este señor Alfred Binet no tenía más que buenas intenciones. Él quería ayudar a los chicos de las primarias de Francia que tuvieran las mismas oportunidades de llegar a tener ese éxito académico. Pero esa inteligencia lógico-matemática era muy poquito lo que medía y dejaba fuera
en realidad otro tipo de inteligencia que por ahí nos podían decir el éxito que iban a tener en la vida esos chicos. El concepto tradicional de inteligencia, o CI, nos dice esto: qué tan buenos vamos a ser en los exámenes, qué tan bien nos va a ir a la hora de estudiar, o sea, si vamos a poder almacenar información, si vamos a poder llegar a hacer cálculos complejos, ¿no? A poder resolver situaciones complejas o matemáticas, pero deja fuera el resto de las cosas. En 1983, Por ahí Howard Gardner, estaría bueno, para que no sea tanta historia lo que nos cuentes, sí, que vayas a las inteligencias que Gardner menciona. ahí llego, Dale. ya llego. Quería llegar. Bueno, Howard Gardner en 1983 desarrolla esta teoría, ¿sí? Que tiene que ver con el hecho de que no tenemos una sola inteligencia, sino 8 inteligencias múltiples a desarrollar, ¿sí? Que bueno, estimulándolas con el tiempo, podemos llegar a desarrollar o todas ellas o varias de ellas. La primera inteligencia de la que habla Gardner es la inteligencia lingüística, ¿sí? Es esta inteligencia que generalmente tienen personas como las que hacen motivación, los oradores. eh, este tipo de inteligencia se manifiesta también en los escritores, en las personas que escriben, ¿sí? Generalmente las personas que tienen inteligencia lingüística eh, son muy buenos para el desarrollo verbal, para la palabra. Se ve en periodistas, en políticos, en escritores y etcétera. El segundo tipo de inteligencia es la inteligencia musical, ¿sí? O sea, el mundo de todo lo que es música generalmente es un lenguaje que es mundialmente conocido, pero no todo el mundo nos llevamos bien con la música. Por ahí una persona ve simplemente en un piano, ve una caja con teclas, cuerdas y bueno, que cuando lo tocamos emite sonido. Sin embargo, hay personas que al ponerse a ejecutar el instrumento es como si realizaran un diálogo con el instrumento, o tienen muy buen oído musical y etcétera, o lo que se llama oído absoluto, que es poder reconocer las notas solo con escucharlas. Ese es el segundo tipo de inteligencia del que habla Gardner. El tercer tipo de inteligencia es la lógico-matemática, es esta con la que antiguamente se medía qué tanto éxito podía tener una persona académicamente, o el primer tipo que se usó para poder medir la inteligencia de una persona, o el CI. Luego tenemos la inteligencia espacial visual, que es la inteligencia que le permite a la persona observar, digamos, lo que todos observamos, pero ellos lo observan con otras perspectivas, o tienen la capacidad de poder crear un mapa en 3D en su cerebro de lo que están viendo. Es esta inteligencia que se da en los ingenieros, en los arquitectos, en los escultores, en las personas que esculpen, o en las personas que pintan. Ellos tienen la capacidad de poder ver las cosas de una manera diferente, o de una manera en 3D, o de una manera espacial visual diferente. La quinta inteligencia de Gardner es la inteligencia corporal kinestésica. Esto se da, por ejemplo, en los deportistas, en los bailarines, en las personas que desarrollan artes marciales. Tienen la capacidad motriz, o sea, tienen la capacidad de desarrollar habilidades motrices y la capacidad de hacer cosas con el cuerpo que otros no podemos por ahí. Y bueno, así es que, digamos, esto se da en bailarines, en deportistas, etc. La sexta inteligencia de Gardner es la inteligencia intrapersonal. Esta es muy importante porque se trata de la inteligencia que tenemos para con nosotros mismos. Es la capacidad de poder desarrollar un pensamiento interno y poder llegar a conocernos a nosotros mismos y manejar nuestras emociones y, y lo que pensamos de nosotros mismos. O sea, crear una relación con nosotros mismos y poder así estar, digamos, en contacto con los demás de una manera saludable. La séptima inteligencia de Gardner es la inteligencia interpersonal, ¿sí? Que en el caso de enfermería es muy importante porque es la capacidad de poder desarrollar mucho la escucha activa, es la habilidad para poder comunicarse con los demás y la habilidad para poder entender a los demás,
y desarrollar relaciones y vínculos con los demás. La octava y la última inteligencia de Gardner es la inteligencia naturalista, que Gardner también nos dice que la tenemos desde principio de los tiempos porque es la capacidad de poder entender la naturaleza, de entender lo que tenemos alrededor. Y es lo que nos ha ayudado a lo largo de los años a poder sobrevivir, ¿sí? No solo entender todo lo que es la naturaleza por las plantas y por las especies, sino lo que son los animales y demás. Es una capacidad, una inteligencia muy importante porque es la que nos permite desde hace mucho tiempo sobrevivir y que por ahí con el tiempo la vamos perdiendo porque no estamos en contacto con la naturaleza. Así que bueno, esas son las 8 inteligencias de Howard Gardner, que por suerte vino como a iluminarnos un poco y a decirnos que no somos tontos, sino que por ahí no es un panorama, no es el nuestro, pero por ahí tenemos un montón de potencial en otras cosas que tenemos que ir estimulando y desarrollando. Muy bien, muy En bien. en el caso de Einstein, él decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y bueno, para cerrar y para terminar, la idea, me gusta esta frase de la Madre Teresa que dice: yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Es verdad, muy Con eso bien. cerraríamos. Muchas gracias. Si querés dejar de compartir Qué pantalla, así nos lindo. vemos las caritas. Dale. Muy lindo tu power. Y digo yo, ¿no? ¿Cómo tenemos que trabajar esto todos los docentes, ¿no? Aprender a reconocer las inteligencias en nuestros estudiantes y darnos cuenta cómo podemos ayudar o potenciarlo de alguna manera. A mí me pasó, y voy a contar muy brevemente una experiencia hace muchos años con un grupo de estudiantes donde yo daba la materia salud pública y preparé un examen con 3 opciones de respuesta. Eran 3 preguntas claras que tenían que ver con el sistema de salud y demás. Entonces les di las opciones de respuestas de hacer un mapa conceptual, de hacer un punteo de ideas sobre el tema, y la tercera opción era redactado, libre, ¿no? Entonces ahí descubrí cuál era la inteligencia de cada uno de ellos y cuál era la afinidad y la facilidad que ellos tenían. Hubo chicos, los que generalmente estudiaron de memoria, que todos escribieron, fue todo escrito, redactado. El más práctico es el que me hizo el mapa conceptual, ¿sí? Y el más pragmático es el que me hizo el punteo de ideas. Pero ellos tenían la opción de elegir. No hubo un chico que no entregara el examen, no hubo un chico que haya desaprobado. Ahora, si yo hubiese puesto todas preguntas a desarrollar, tal vez el pragmático, el que me hizo un punteo de ideas, tal vez no hubiese aprobado, porque le hubiese faltado más forma a esa redacción, que no estaba capacitado para hacerlo, o tal vez el que hizo el mapa conceptual se hubiese olvidado de un montón de temas que agregar porque no los podía interrelacionar. Entonces digo, qué importante nuestro rol, cómo nosotros debemos de alguna manera observar, que venimos hablando de eso con Roxana, cuál es la facilidad o si se quiere, la facilidad que tienen nuestros estudiantes a la hora de brindar lo que estudian, sus conocimientos, etc. Nos pasa lo mismo cuando los ponemos a hacer un trabajo práctico y lo defienden adelante. Hay gente que habla y se expresa sin ningún problema, y hay gente que se queda muda y que le tenés que sacar las palabras. Entonces, tenemos que pensar sobre estas inteligencias, sobre esta cuestión que Roxana preguntaba, ¿todos los estudiantes son iguales? No. Cada uno de nosotros tenemos debilidades y fortalezas. Nuestro rol como docentes es explotar las fortalezas, ¿sí? Y acompañar al estudiante en las debilidades. Entonces, desde ahora vamos pensando qué clase de docente queremos hacer. Vamos pensando para realizar esta última actividad que ustedes chicos tienen como final, va a aparecer como final, qué clase de docente quiero ser. ¿Por qué yo estoy de alguna manera formándome en una certificación pedagógica? ¿Por qué yo necesito esta formación? Claramente es porque buscan algo más.
claramente es porque quieren dar algo más hacia el otro. Entonces me pareció oportuno que los dos estuvieran hoy en este encuentro por Zoom. Roxana hablando de la observación y lo que ellos van a tener que hacer, y Juan de Dios dándole una mirada más futurista a lo que nosotros pretendemos ser como futuros, o ustedes como futuros docentes. ¿Sí? Sí. Yo les La verdad que agradezco a estuvo los buenísimo. dos, les agradezco a los dos por haber preparado sus clases, por haberse preocupado, y agradezco tanto a Elizabeth como a Jimena, y andaba alguien por ahí que salió, también con el respeto que han escuchado y cómo han participado y cómo han, pues sobre todo con Roxana, como Elizabeth ha dialogado, porque eso también permite que el otro se suelte un poco más, porque no dejan de estar siendo evaluados. Ese es el punto. Los dos están siendo evaluados en este momento. Entonces, Elizabeth, en este caso, es la que se le ve la carita, Sí. y Jimena, que está ahí, han hecho de alguna manera la tarea más fácil para ellos. Así que yo se los quiero agradecer de corazón. Muchas gracias. Un placer, como Me gustó siempre. la clase, me gustó. Vayan preparándose para Gracias. adelante, les Gracias. toca. Pero ¿es una Yo experiencia decía, linda o no? Ustedes dos que ya hicieron todo. sí, yo el otro día decía, teníamos la misma cara de Elizabeth de terror, así. Mm. Las profesoras son geniales, te ayudan Sí, un montón, son divinas, entonces hace que uno se sienta confiado, seguro y va a lo seguro. Uno cuando hace las cosas y no tenés del otro lado esa confianza, esa seguridad, es como que va con miedo, espantado, aterrorizado. Y esa es la cara que tiene Elizabeth ahora. sí, qué Espantada. horror, qué horror. No, no, sí. Hay que Todos ser, empezamos alguna vez. Para todos hubo una primera vez. Así que tranquilos, tranquilos. A ustedes les va a tocar ahora cuando empiecen a buscar trabajo como docentes y empiecen a Ay, experimentar. Y a ellas les queda todavía 2 años de formación. qué lindo, hermoso. sí, igual como dijo Roxana, la verdad es que está muy bueno porque si tenés en algún momento algún bachecito, algo que te falta dando la clase, siempre aparecen para salvarte o aportan un montón Sí. y vos decís, la verdad que aparecen en Correcto. el momento justo. Me parece una lista de... Elizabeth. Son los famosos salvavidas. Sí, sí. Sí. Bueno, gente, muchas gracias por conectarse. Esto lo desgrabo y lo subo al campus para que lo puedan volver a ver si tienen alguna duda con la actividad. Y si no, ya saben, me escriben como siempre, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bye. Muchas gracias a Gracias, todos. profe. Nos Gracias. vemos. Buenas noches. Gracias. Chao. Chao. Chao.